Algo extraordinario acaba de ocurrir que casi nadie está reportando con la profundidad que merece, y lo que voy a revelarte hoy te mostrará exactamente cómo funciona el poder cuando la presión pública alcanza su punto de quiebre. Hace apenas unas horas, el hombre que había pedido el arresto del gobernador de Minnesota, que lo había difamado públicamente llamándolo delincuente, que había exigido investigaciones federales contra funcionarios electos del Estado, ese mismo hombre publicó un mensaje diciendo que tuvo una conversación muy respetuosa y productiva con ese gobernador. Y esto no es política normal, esto es el patrón clásico del abusador que retrocede cuando finalmente enfrenta resistencia real. Quédate conmigo hasta el final porque voy a mostrarte exactamente qué provocó este retroceso histórico, por qué hasta el Wall Street Journal está pidiendo que paren las operaciones, como hasta partidarios de MAGA están quemando sus gorras rojas, y lo más importante, ¿qué significa esto para tu seguridad y tus derechos constitucionales en los próximos meses? Donald Trump publicó en Truth Social esta mañana algo que contradice completamente todo lo que había dicho durante días. Escribió que el gobernador Tim Walz lo llamó solicitando trabajar juntos respecto a Minnesota, que fue una muy buena llamada y que de hecho parecen estar en sintonía similar. Le dijo a Walz que haría que Tom Homan lo llamara y que lo que buscan son todos y cada uno de los criminales. El gobernador entendió eso muy respetuosamente y hablarán en el futuro cercano. Trump agregó que estaba feliz de que Homan fuera a Minnesota y afirmó haber tenido éxito tremendo en Washington, Memphis, Nueva Orleans y prácticamente todos los lugares que han tocado, incluso Minnesota donde el crimen supuestamente ha bajado. Ahora déjame desmenuzar esto para ti porque la narrativa que Trump está vendiendo se desmorona con el más mínimo escrutinio. Primero, el crimen bajó en Minnesota antes de que Trump y su operativo llegaran, gracias al trabajo del gobernador Walz y las fuerzas policiales locales que han estado haciendo su trabajo durante años. Trump lo empeoró todo con su intervención federal no solicitada. Este es el mismo hombre que había estado llamando a Walz delincuente, que lo había apodado despectivamente Tampón Tim, que había pedido públicamente su arresto y lo había difamado repetidamente apenas horas antes de publicar este mensaje conciliador. Entonces claramente Donald Trump está cediendo, y así es exactamente como lo hace siempre. De la misma manera que afirmó haber hecho un acuerdo con Groenlandia y Dinamarca después de amenazar con invadir militarmente esa isla soberana. Este es el patrón operativo de Trump, inventa realidades, miente cuando retrocede, y luego reescribe la historia como si todo hubiera sido su plan desde el principio. Dice que el gobernador Walz está muy contento de que Tom Homan vaya a Minnesota, pero yo no creo que Walz quiera a Homan en su estado. Creo que Walz estará genuinamente contento solo cuando el régimen de Trump retire a su patrulla fronteriza y ahí se fuera del gran estado de Minnesota después de que la gente de Minnesota se levantó poderosamente contra Trump y su régimen represivo. Y esto es exactamente lo que necesitas entender sobre cómo responder al abusador: protesta pacífica, unidad comunitaria, resistencia organizada. Y ves que Trump cede una y otra vez cuando lo enfrentas con determinación y documentación. Pero observa que publicó Trump más temprano esta misma mañana, apenas horas antes de su mensaje conciliador, porque el contraste revela todo. Escribió que estaba enviando a Tom Homan a Minnesota esa noche, que él no había estado involucrado en esa área pero conoce y le agradan muchas personas allí, que Tom es duro pero justo y reportará directamente a él. Por separado mencionó que se está llevando a cabo una investigación importante respecto al supuesto fraude de bienestar masivo de más de $20,000 millones que ha tenido lugar en Minnesota y que es al menos parcialmente responsable de las protestas violentas organizadas en las calles. Además agregó que el DOJ y el Congreso están investigando a la congresista Ilhan Omar, quien supuestamente dejó Somalia sin nada y ahora reportadamente vale más de $44 millones. Entonces pasamos de publicar esas acusaciones difamatorias más temprano en la mañana a ahora publicar que ha tenido una gran conversación respetuosa con el gobernador Walz. Después de que acababa de difamar a Minnesota otra vez, atacar a la congresista Ilhan Omar sin evidencia alguna, inventar más mentiras sobre fraude desenfrenado como pretexto para justificar la presencia de ICE y la patrulla fronteriza, cuando ese mismo supuesto fraude estaba siendo procesado bajo el expresidente Biden y Trump es precisamente quien está indultando a defraudadores y criminales de cuello blanco sistemáticamente. Pero aquí viene lo más significativo que revela el verdadero retroceso. La oficina de Walz confirmó que la conversación fue productiva y emitió una declaración oficial. Según el vocero del gobernador, Trump acordó considerar reducir el número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada. El vocero también reveló que el presidente acordó hablar con Seguridad Nacional sobre asegurar que el Estado pueda conducir una investigación independiente sobre los tiroteos recientes en Minneapolis que involucran a agentes federales. Esto es enorme, y necesitas entender por qué. El presidente está considerando reducir el número de agentes federales que desplegó sin consultar autoridades locales.
Está considerando permitir una investigación independiente que antes bloqueaba activamente. Esto no es victoria total todavía, pero es un retroceso significativo y documentado de la posición original del régimen. Y como parte de la capitulación de Trump, esta mañana envió a Todd Blanche, el número 2 del Departamento de Justicia, a los medios para controlar daños. Y Todd Blanche dijo algo absolutamente revelador cuando fue confrontado. El presentador de Fox News, Griff Jenkins, lo confrontó directamente sobre la retórica del DHS llamando a Alex Pritty un terrorista doméstico. Jenkins citó reportes de frustraciones internas masivas con funcionarios del DHS saliendo en televisión y emitiendo declaraciones describiendo a Alex Pritty como un terrorista doméstico que estaba allí para infligir el máximo daño a agentes federales o conducir una masacre, incluso después de que múltiples videos emergieron mostrando que estas afirmaciones eran completamente inexactas. Blanche esquivó la pregunta inicialmente diciendo que es una investigación en curso y que no iba a prejuzgar cuáles fueron o no fueron las acciones de Pritty. Pero Jenkins no lo dejó escapar y presionó directamente preguntando si sus colegas pueden haber ido demasiado lejos, señalando que él es abogado y que el Código 18 USC 2331 tiene una definición legal precisa de terrorismo doméstico que no parece para la mayoría del país que ha visto el video disponible que esto haya cumplido esa definición. Y Blanche finalmente admitió algo crítico. Dijo que no cree que nadie realmente piense que estaban comparando lo que pasó el sábado con la definición legal de terrorismo doméstico, que lo que vieron fue un altercado muy violento y que no iba a prejuzgar los hechos, reconociendo que hay mucho video que no han visto todavía. Lo describió simplemente como una tragedia. Una tragedia. Esa palabra es muy diferente de lo que Stephen Miller publicó apenas días atrás. Miller escribió que un terrorista doméstico intentó asesinar a las fuerzas del orden federal y que todo el equipo de liderazgo demócrata del Estado había estado avivando las llamas de la insurrección con el propósito singular de detener la deportación de ilegales que invadieron el país. Filmar agentes federales ejerciendo brutalidad solo es considerado terrorismo doméstico por los fascistas. El régimen de Trump estaba diciendo que Alex Pritty era un terrorista doméstico allí para masacrar a la patrulla fronteriza e vimos a Greg Bovino y Kristi Noem diciendo exactamente lo mismo después de que Alex Pritty fue asesinado a sangre fría. Bovino afirmó que un individuo se acercó a oficiales de la patrulla fronteriza con una pistola semiautomática de 9 milímetros, que los oficiales intentaron desarmar a este individuo pero el sospechoso armado reaccionó violentamente, que temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros oficiales un agente disparó tiros defensivos, y que el sospechoso también tenía 2 cargadores con municiones con docenas de rondas sin identificación. Afirmó que esto parecía una situación donde un individuo llegó para infligir el máximo daño e intentar matar. No hay una sola declaración verdadera en todo ese comunicado oficial. Y ahora hasta Fox News está cuestionando abiertamente la narrativa oficial del régimen. Y aquí viene el momento absolutamente crítico que cambia todo el panorama político. Esta mañana el Wall Street Journal, el periódico propiedad de Rupert Murdoch, quien es el aliado mediático más importante de Trump en Estados Unidos, publicó un editorial devastador. El titular dice: es hora de que hice pausa en Minneapolis, argumentando que Alex Pritty cometió un error pero no era un terrorista doméstico. Pero espera un momento, ¿qué error exactamente cometió Pritty? Tenemos un derecho constitucional de primera enmienda a protestar pacíficamente, y él estaba allí ejerciendo ese derecho. La patrulla fronteriza estaba aterrorizando a la comunidad, brutalizando y rociando con gas pimienta a una manifestante pacífica. Y Alex Pritty simplemente fue a ayudarla cuando fue rociado con gas pimienta, tacleado en grupo y golpeado por la patrulla fronteriza antes de ser asesinado. También existe un derecho constitucional de segunda enmienda, el derecho a portar armas. Y Pritty tenía un permiso legal para portar una pistola de forma oculta. No estaba blandiendo el arma amenazadoramente, no la apuntó a nadie. De hecho, lo que pasó y todos vimos los videos múltiples desde ángulos diferentes es que un agente de la patrulla fronteriza removió el arma de la funda de Pritty, y entonces cuando estaba completamente indefenso y desarmado, Pritty fue asesinado a quemarropa. Todas las ofensivas declaraciones del régimen de Trump, los miembros del gabinete, los republicanos MAGA en la Cámara y el Senado diciendo que si traes un arma a una protesta merece ser asesinado, acaban de demostrar con claridad absoluta que nunca les importó realmente la segunda enmienda. Nunca fueron absolutistas genuinos de la primera enmienda. No les importa nada excepto elevar a su propio dictador para succionar toda la riqueza posible de este país y transferirla a oligarcas de derecha mientras destruyen a la gente común. Como dice el consejo editorial del Wall Street Journal en palabras que deberían resonar en todos los estadounidenses, los ciudadanos no quieren que las fuerzas del orden disparen a personas en las calles, arresten a niños de 5 años o secuestren a niñas de 2 años.
El editorial continúa diciendo que los métodos de deportación masiva de Stephen Miller están convirtiendo la inmigración, un tema que Trump dominó electoralmente en 2024, en una responsabilidad política masiva para los republicanos en 2026. El presidente que dijo que hay que tener corazón en la aplicación de la ley, debería mostrar un poco de ese corazón que prometió. También hemos visto mensajes devastadores de partidarios de MAGA y creo firmemente que esta es una de las razones principales por las que Trump ha cedido tan rápidamente. Hay partidarios de MAGA quemando públicamente sus gorras rojas en videos virales. Kyle escribió que votó por Trump, que apoyó la mayoría de sus políticas, que está de acuerdo con los conservadores la mayoría del tiempo, pero que no participará en esto. Si ejercer tu derecho de la segunda enmienda justifica tu muerte, si prestar ayuda a tus compatriotas justifica una sentencia de muerte, si los derechos constitucionales pasan a segundo plano frente a políticas administrativas arbitrarias, entonces no participará en este movimiento. Amy, otra partidaria de Trump, declaró que no dice esto a la ligera, pero que ya no puede apoyar a Trump, que las acciones llevadas a cabo por ICE son incorrectas e inhumanas y el liderazgo es responsable directo de ello. Dice que la rendición de cuentas importa y también la humanidad básica, que hubo un tiempo en que sentía que podía apoyar a Trump incluso si no estaba de acuerdo con todo, pero que ver lo que ha pasado con ICE cambió eso para ella completamente. La crueldad, la falta de humanidad, el sufrimiento innecesario de las familias no es algo que pueda justificar o ignorar moralmente. Esto ya no se trata de política partidista, se trata de decencia humana básica, y no puede apoyar a nadie que permita que eso sea violado sistemáticamente. Grace escribió que le gustaría escuchar de otros partidarios de Trump cómo se sienten sobre las últimas 3 semanas con los tiroteos y asesinatos perpetrados por ICE, porque ya no puede apoyar a un presidente que no muestra remordimiento alguno y continúa permitiendo que esto suceda. Está más allá de triste, su corazón está doliendo profundamente. Incluso el gobernador republicano MAGA de Florida, Ron DeSantis, está atacando al régimen ahora mismo publicando un gráfico mostrando el dólar estadounidense cayendo en picada bajo la administración Trump. Y la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, el aliado más fiel del movimiento MAGA durante décadas enteras, rechazó públicamente la sugerencia de un fiscal federal nombrado por Trump de que acercarse a un oficial de la ley con un arma podría ser motivo justificado para que te disparen. La NRA lo llamó peligroso e incorrecto constitucionalmente. El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, escribió que portar un arma de fuego no es una sentencia de muerte sino un derecho protegido constitucionalmente dado por Dios, y que si no entiendes esto no tienes nada que hacer en las fuerzas del orden o el gobierno. El Minnesota Gun Owners Caucus respondió a los comentarios de Caspatel diciendo que llevar un arma cargada con múltiples cargadores a una protesta es ilegal, señalando que esto es completamente incorrecto sobre la ley de Minnesota y que no hay prohibición para que un titular de permiso porte un arma de fuego cargada con múltiples cargadores en una protesta o manifestación. Piensa en la gravedad de esto. El director del FBI Caspatel, el secretario del Tesoro Scott Bessent, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, todos argumentando públicamente que portar un arma legalmente te convierte automáticamente en un objetivo legítimo para ser ejecutado sumariamente. Esto viene de los mismos republicanos que durante décadas han predicado que la segunda enmienda es sagrada e intocable. La lección fundamental de todo esto es simple pero poderosa. Cuando te levantas contra el abusador con determinación y documentación, el abusador retrocede inevitablemente. La gente de Minnesota se levantó con valentía, protestaron pacíficamente, filmaron absolutamente todo. Documentaron meticulosamente las mentiras oficiales, y ahora Trump está buscando desesperadamente una salida. No porque de repente desarrolló una conciencia moral, sino porque los números políticos no le favorecen, las encuestas están cayendo dramáticamente, los republicanos en el Congreso están empezando a hablar públicamente contra él, el Wall Street Journal y el New York Post le están diciendo que para inmediatamente, la NRA está criticando a su propia administración. Y los partidarios de MAGA están quemando sus gorras rojas en señal de protesta. Esto es exactamente lo que pasa cuando la presión del pueblo alcanza un punto de ebullición que no puede ser ignorado. El asesinato a sangre fría de Alex Jeffrey Pretty desató algo profundo en la conciencia americana y Trump lo sabe perfectamente. Por eso envía a Tom Homan con instrucciones de suavizar la retórica, por eso de repente tiene conversaciones muy buenas con el gobernador que estaba difamando salvajemente horas antes. Por eso su Departamento de Justicia está suavizando desesperadamente el lenguaje sobre terrorismo doméstico. Pero no nos engañemos, esta lucha no ha terminado ni remotamente. El régimen no ha cedido completamente todavía. Todavía hay más de 3.000 agentes federales desplegados en Minnesota, todavía hay investigaciones siendo bloqueadas activamente, todavía hay familias siendo aterrorizadas cada día, todavía hay niños siendo detenidos ilegalmente. La lucha continúa y necesita tu participación.
Cámaras afuera todos. Cámaras afuera América. Sigan filmando cada interacción. Sigan documentando cada abuso. Sigan levantándose pacíficamente porque está funcionando y el régimen lo sabe.